mediante el octavo año. Hoy, miércoles 27 de enero del 2021, damos gracias a Dios Padre por este día maravilloso que cada día nos sigue bendiciendo en esta jornada de trabajo, en esta jornada de estudio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y también a nuestra Madre, la Virgen María, que sigue intercediendo por cada una de nuestras oraciones, nuestras peticiones, que nos dé esa bendición, la salud que deseamos todos para seguir viviendo en este día a día, y que nos cubra con su sagrado manto. Amén. Una de las frases que siempre encontramos de Don Bosco decían de él, cuando Don Bosco está muy alegre, es que tiene algún problema. Don Bosco. Hoy vamos a ver uno de los temas más sobresalientes del periodo clásico para octavo año. Siempre les digo que observemos las imágenes que se presentan en cada diapositivo en este video, sobre todo los geololitos que tenemos ahí presentes. Son esas esculturas que más bien que se han presentado más en las civilizaciones mayas a partir de esos años de 250 900 años, que hasta a la actualidad se siguen manteniendo estas edificaciones que han construido estas civilizaciones de aquella época. Entonces, este periodo clásico más bien se refiere del periodo cronológico de la misma civilización maya, durante el cual ocurrió en Mesoamérica, aproximadamente en esos años 250 900 años, un gran florecimiento de las manifestaciones artísticas que sobresalieron en esta cultura, la parte urbanística y la parte literaria, que también fue parte de esta representación de estas primeras civilizaciones en el transcurso de sus mismas historias que fueron trascendiendo. Por eso le decía, hasta la actualidad se siguen manteniendo estas edificaciones. Sobre todo llama la atención los rostros de estos heliolitos que se están presentando, obviamente que en todo lo que corresponde en el país de México. Es la época en que florecen, entre otras, las civilizaciones mayas en esos tiempos, sobre todo los zapotecas y de los pobladores del Teotihuacán. Estas civilizaciones siempre han estado latentes y fuertes para su sobrevivencia, y lo han logrado, y sobre todo resguardar sobre todo sus edificaciones que han construido en varios años, y se mantiene hasta lo que corresponde para lo que es el turismo nacional de México. Otro de los temas que nos llaman también la atención es la cultura teotihuacana, la parte organizativa, la forma como se establecieron estos pueblos y sobre todo la estructura o sus edificaciones que hicieron estas civilizaciones en aquellos tiempos, en aquella época. Si nos damos cuenta de la estructura que está en la imagen en forma de pirámides, y al fondo sí una pirámide que todavía se conserva, y una de esas pirámides tiene una cierta similitud con las pirámides que están en Israel. Entonces eso corresponde, y sí, la manera como lo han construido, siempre la cuestión que tiene todo ser humano. Pero estas culturas teotihuacanas fue más bien una de las muchas civilizaciones precolombinas mesoamericanas que se hizo vida entre los siglos I antes de Cristo y hasta el siglo VIII después de Cristo. En estos territorios del actual México, específicamente en la zona aledaña a los restos de la ciudad de Teotihuacán, al noroeste del Valle de México, si observamos al fondo se observa todo ese valle mexicano, todo ese valle, y mientras que este lado de acá, la organización, la estructura, la sociedad misma, cómo iban comprendiéndose y cómo iban organizándose en esos aspectos de tener sus edificaciones, sobre todo para rendir cultos a sus dioses en aquellas épocas que sucedieron estas grandes civilizaciones, lo que corresponde para la historia de estas culturas en México, y son las partes más representativas de su historia. Por eso siempre decíamos en la hora sincrónica, tanto México
tanto los aztecas, los mayas y los incas que están en América del Sur, que comprende Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, parte de todo lo que es Argentina, el norte. Sí, llama la atención sobre todos estos aspectos, sobre todo la cultura, que ellos todavía se mantienen en sus edificaciones, pero es más fuerte, latente, es México, con todo esto de sus infraestructuras que se siguen manteniendo hasta lo que corresponde en la actualidad de todos estos aspectos de las culturas de México. Ahora, esta cultura totonaca, más bien en la actualidad, es una de las civilizaciones, o totoneca, perdón, fue un pueblo indígena mesoamericano que habitó principalmente en el estado de Veracruz, México, y el norte de Puebla, México, y la región de las costas. Más bien esta ubicación temporal se refiere entre los años 800 después de Cristo en el clásico tardío. Si observamos todavía esas edificaciones muy rústicas, muy así, un poco de terror, pero se mantienen hasta la actualidad y son los que están presentes hasta en la historia de lo que representa México. Y lo que es parte de la cultura de estos pueblos ancestrales son los mismos personajes de quienes son cercanos a estos pueblos de Veracruz y de Puebla, donde mantienen todavía su identidad cultural y no la desaparece. Más bien ese es el cuidado y el propósito de enriquecer sobre todo la cultura y no perder su identidad cultural. Y esto nos llama más la atención en el aspecto que todavía hay pueblos ancestrales de esto de la cultura totonaca. Ahora usted se pregunta, ¿y existieron dioses en esos tiempos? Pues sí, existieron muchos dioses en esos tiempos que llamaron la atención y sobre todo dioses mitológicos, dioses creados por ellos mismos según la religiosidad que de ellos que presentaban. Por eso les llama la atención algunos aspectos, algunas civilizaciones, más que todo la forma, el aspecto de sus dioses, cómo los representaban. Por eso los teotihuacanos eran politeístas, tenían muchos dioses, la que ellos mismos creaban y para sus propios pueblos. Y sus principales dioses eran Tlaloc, que era el dios de la lluvia, sobre todo, y Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada o el dios creador en ese tiempo. Hasta la actualidad, que algunos todavía, sus pueblos autóctonos, sus pueblos ancestrales, perdón, se conservan todavía esos dioses mitológicos del teotihuacanos. Y si observamos en la gráfica, hay 3 dioses con minúscula, no con mayúscula, porque el único dios con mayúscula es el dios creador, pero acá eran dioses mitológicos con D minúsculas. Entonces, Ixapapaloc es uno de los dioses en forma mariposa, de obsidiana. Su nombre era la diosa madre, sobre todo por eso una mariposa. Mientras que el otro personaje de Apantecutli, el dios que manda las costas, es decir, las cosechas, sobre todo en esos tiempos. Y obviamente las partes representativas que tenían estos dioses mitológicos. Y el último dios que realmente llama la atención, el Nepatecutli, el dios de los 4 rumbos. Es las decisiones de cada una de las personas en esa época que tomaban, su valga redundancia, decisiones a dónde querían ellos vivir, cómo querían vivir y hacia dónde se querían proyectar. Entonces estos dioses sí llamaban la atención para aquella época en estos personajes de las grandes historias de México sobre todo. Y esto es lo que representa obviamente lo que es la cultura de estos de los dioses teotihuacanos. Hasta algunos son muy representativos en sus danzas folclóricas, todavía las culturas que han quedado, que las presentan. Pero obviamente ya es para turismo, la marca que va gestionando y llega a ese punto de recrearla más que todo en la historia, en estos aspectos de la cultura. Pues bien, hemos finalizado el día de hoy y nos vemos hasta una próxima con la bendición de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Se cuidan, por favor.